Pues bueno, la lectura que se pidió abordar para hoy justamente habla de el nivel de desigualdad que existe en México y su evolución a lo largo, cuando menos, desde hace unos 30 años. Nos damos cuenta de que la evolución es en realidad, perdón, de que la desigualdad en realidad es un fenómeno con muchas aristas que va consistiendo en niveles cada vez más desiguales, más inequitativos de distribución de la riqueza, en el cual gran parte de la riqueza se concentra en muy pocas manos. Concretamente, si pudiéramos señalar en quién, hablaríamos de cuatro personas, que son los cuatro más grandes multimillonarios del país, quienes, dicho sea de paso, lograron acrecentar su fortuna beneficiándose de los procesos de privatización que se dieron durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y Miguel de la Madrid subsecuentes. Estas personas pues, son Germán Larrea, director de Altos Hornos de México, Alberto Balleres, también quien fue beneficiado de privatizaciones mineras, Ricardo Salinas Pliego, quien recibió del Estado a Imevisión y luego lo convirtió en Banco Azteca, y Carlos Slim, que recibió el monopolio de las telecomunicaciones en México, de la telefonía, y después lo utilizó como base para crear un conglomerado de empresas mayor en torno a América Móvil. Hay que señalar que los cuatro personajes pues ya eran personas sumamente ricas al momento de recibir estas empresas, al momento de comprarlas, adquirirlas, y bueno, haberlas recibido de manos del Estado, sencillamente contribuyó a incrementar su riqueza. Y a lo largo del tiempo, a lo largo de estos últimos 30 años, eh, la concentración de riqueza en México ha visto una tendencia de ser concentrada en pocas manos, y sin embargo, el coeficiente de Gini, que es la medida de desigualdad, se ha estado reduciendo, habiendo llegado a sus niveles máximos, pues, también durante los periodos de crisis, de inestabilidad macroeconómica, de devaluaciones y de inflación que ocurrió durante los años 80. El único inconveniente que yo tengo con esta lectura que tuvimos a bien revisar para el día de hoy es que pues, fue comisionada en 2015 y fue elaborada con datos que llegaban hasta 2012. Pues de alguna manera pues, nos queda una brecha de 5 años que habría que cubrir en torno a la medición de la desigualdad. Y contrario a lo que pudiera parecer, el tema de la desigualdad eh, o las mediciones en torno a la desigualdad no es un tema que sea sencillo actualizar. Precisamente, como tales pudieron darse cuenta, debido a la inestabilidad de las fuentes, o más bien eh, a lo complicado que es conseguir fuentes confiables para medir la desigualdad. Y no solo eso, sino que pues muchas de las fuentes también tienen el problema de que es necesario ajustarlas y trabajarlas. Entonces, a pesar de que existe una metodología, pues de repente no es fácil tratar los datos. Es por eso que hoy me gustaría invitar de alguna forma o enfocar más bien al autor, a Gerardo Esquivel, para que nos hable desde una perspectiva más reciente, una perspectiva que data del año 2017, es decir, 2 años más, pero aún así el acortamiento de la brecha es útil para propósitos expositivos, acerca del panorama de desigualdad que había en México. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que le voy a ceder la palabra, por así decirlo, a Gerardo Esquivel para que él aborde con ustedes el tema de desigualdad. Naturalmente, voy a ser yo quien medie entre el autor y ustedes para poder resolver comentarios y resolver dudas. Lo que les traigo aquí son unos videos que forman parte de un curso abierto masivo en línea organizado por el Colegio de México y por la plataforma México X. Si no conocen la plataforma México X, pues les recomiendo mucho que abran una cuenta ahí y vean los cursos que tienen en materia de sector público, que son varios, tienen cursos sobre corrupción, sobre presupuesto basado en resultados, sobre finanzas públicas,
educación, sobre temas variados y también pues temas un poco más mundanos, podría decirse. Eh, bueno, este curso lleva ya en línea 3 años, yo lo tomé en 2017 y desde ahí pues lo he tenido como referente para hablar sobre desigualdad. No vamos a revisar todos los videos del curso, naturalmente es un esfuerzo imposible. Hice una selección de aquellos que me parecen más interesantes para poder abordar el tema y pues justamente tienen una duración bastante larga, entonces es posible que en el tiempo de la clase no logremos verlos todos, pero pues voy a tratar de que sean este, la mayoría de los que podamos ver. Sin embargo, pues ustedes saben que si necesitan irse minutos antes de las 9, pueden desconectarse sin problemas, la clase se sigue grabando y después va a estar disponible en YouTube para que consulten esa parte que no logren alcanzar. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar hablando de los indicadores, o más bien de las cifras que permiten medir la desigualdad, o más bien, para ser más preciso, de la metodología que nos permite tener una idea de hacia dónde, o más bien con qué instrumentos hacer una medición de la desigualdad. Y estos son el coeficiente de Gini y la curva de Lorenz. Entonces, pues voy a poner al doctor Esquivel para que pueda ellos compartirles qué son estas cosas. Bienvenidos al MOOC sobre desigualdad en México. Este curso es preparado por el Colegio de México y por el Banco de Desarrollo de América Latina, el CAF. En este curso hablaremos sobre la desigualdad en México, sobre cómo se mide, sobre el tamaño de la desigualdad, sobre cómo es la desigualdad en México relativo al resto del mundo y otros tipos de desigualdad específicos que afectan al país. Y al final discutiremos un poco de las medidas que se pueden hacer para reducir la desigualdad, si es que este es un tema que nos preocupa suficiente como para pensar en que debemos hacer algo al respecto. Hay distintas formas de medir la desigualdad y en una primera sección hablaremos específicamente de esto, de su tamaño y de cómo se compara a otros países, pero para ello necesitamos definir primero algunos conceptos que no necesariamente todos conocen y que serán de gran utilidad para entender el concepto de desigualdad. El coeficiente de Gini es una medida sintética de desigualdad, es decir, no es una medida que nos diga exactamente algo fácilmente interpretable para cualquier lector. Es una medida que habla del grado de concentración del ingreso entre grupos de personas. En particular, el coeficiente de Gini es una medida que se basa a partir de una medida previa, que es la llamada curva de Lorenz, y que nos indica cuán concentrados están los ingresos o cualquier otra variable en un grupo específico de la población. Es una medida, como decía antes, sintética en el sentido de que no tiene una interpretación inmediata de qué es lo que quiere decir. Lo único que sabemos es que entre más alto sea el coeficiente de Gini, mayor es la desigualdad o mayor es la concentración del ingreso en ciertos grupos de la población. La curva de Lorenz no es sino la relación entre la acumulación de una variable, el ingreso, con respecto a la acumulación de grupos de la población. Pueden ser familias, pueden ser hogares, pueden ser individuos. La curva de Lorenz entonces relaciona una cosa con la otra y nos dice entonces cuán desigual está distribuido el ingreso. Para ello lo que hacemos es primero ordenamos en un orden creciente, empezando entonces con los de menores ingresos o los más pobres, hasta los más ricos. Vemos qué parte del ingreso generan estas familias y eso lo graficaremos en el eje vertical, en el eje de las Y, como se conoce. Tendremos una relación entre la acumulación del ingreso para un grupo de la población y el porcentaje de la población que representan estos distintos segmentos de la distribución. Por ejemplo, si tuviésemos que todo mundo ganase lo mismo, lo que tendríamos es que acumularíamos en el eje horizontal a las familias y en el eje vertical a los ingresos y tendríamos entonces una relación directa, es decir, el 20% de las familias tendría el 20% de los ingresos
el 40% de las familias tendría el 40% de los ingresos, y eso al graficarlo en una gráfica como la que se puede ver en la gráfica 1, lo que tendríamos es una línea de distribución perfecta, una línea que pasa por un ángulo de 45 grados, en donde cada quien, conforme se va acumulando la población, va acumulando riqueza o ingreso al mismo ritmo, y por lo tanto todos tienen el mismo nivel de ingreso. Esa es una posibilidad, es la posibilidad extrema, la posibilidad de que todo mundo tuviese el mismo ingreso, tuviese la misma riqueza, una línea de distribución perfectamente equitativa en la que todo mundo es exactamente igual. Esa es, en el caso extremo, la línea de igualdad perfecta. En la realidad, sin embargo, sabemos que esto no ocurre así. Pensemos en un ejemplo muy simple. 5 familias, de tal manera que la primera familia, la que gana menos, tiene un ingreso de 2, puede ser 2 pesos, 2,000 pesos, 2,000 dólares, como ustedes prefieran, 2. Una segunda familia que tiene un ingreso de 4, una tercera que tiene un ingreso de 6, una cuarta que tiene un ingreso de 8 y una quinta que tiene un ingreso de 10. En total, estas 5 familias o personas tendrían un ingreso sumado de 30 pesos, 30,000 pesos, 30,000 dólares, como ustedes quieran. Ahí hay una distribución muy inequitativa o inequitativa en la que una persona, la última persona que mencioné, tiene una tercera parte de todo el ingreso. Una persona que tendría entonces 10 de 30,000 pesos, de 30 pesos, mientras que la primera persona, la más pobre, tendría apenas 2 de 30 pesos, es decir, menos del 10%. Cuando grafiquemos esto en una gráfica del tipo de la curva de Lorenz, lo que tendríamos entonces es que la primera familia, que tendría un ingreso de solo 2 unidades, sería la primera que tendríamos que graficar en el espacio en donde se grafican la acumulación de población versus la acumulación de ingreso, y tendríamos entonces que una familia que representa el 20% de las familias o de los hogares en este ejemplo, tendría un ingreso que sería apenas de 2 unidades de las 30 en total que existen en esta economía, de tal manera que esta familia tendría menos del 10% del ingreso y sería una familia relativamente pobre. La siguiente familia tendría un ingreso de 4, de tal manera que esa familia tendría entonces un ingreso de poco más del 10% de todo el ingreso de esta economía. La tercera familia tendría un ingreso de 6, como ya lo mencioné, que sería un ingreso exactamente de una quinta parte, 6 unidades de 30, y por lo tanto tendría un ingreso que fuese el 20% del ingreso que genera esta economía. Ese porcentaje es más o menos lo mismo que corresponde al peso de esta familia dentro de la economía en su conjunto, que es el 20%. Ese sería, digamos, el representante del ingreso medio en este ejemplo. Los más ricos, la persona que gana 8, o la familia que gana 8 y la familia que gana 10, serían, por lo tanto, los de mayores ingresos en esta familia y serían los últimos, porque recuerden que estamos ordenándolos de menor a mayor. Al graficar esto en una gráfica como la anterior, en donde en el eje horizontal tenemos la acumulación de familias y en el eje vertical a la acumulación de ingresos, lo que tendríamos es una línea curva que pasaría por debajo de la línea de 45 grados y que representa de alguna manera la concentración de la riqueza. La concentración de la riqueza, porque eso nos indicaría, por lo tanto, que las personas están ganando menos o de una manera distinta a la distribución equitativa perfecta. Las que menos ganan un porcentaje bastante inferior a lo que ellas representan dentro de las familias de esta economía, y las familias de la parte superior tendrían un ingreso bastante superior. Al graficar entonces estos nuevos puntos, tendremos una línea curva por debajo de la línea de 45 grados que nos indicará la magnitud de la concentración del ingreso. Si está muy cerca o relativamente cerca de la línea de 45 grados, querrá decir que es una distribución relativamente equitativa, porque está cerca de la línea de equidistribución, o la línea en la que todo el mundo obtiene un porcentaje equivalente. Mientras que si está alejada de esta línea de 45 grados, estaríamos hablando de una distribución muy inequitativa, donde pocas personas o un porcentaje pequeño de la población concentra un porcentaje mucho más alto del ingreso. Esta es entonces la llamada curva de Lorenz, que será la curva a partir de la cual se estimará el coeficiente de Gini. Pero lo primero es entender entonces que esta curva, esta línea de distribución, es una primera aproximación gráfica de lo que es la distribución del ingreso en una economía. El coeficiente de Gini como tal usa la curva de Lorenz que acabamos de describir. El coeficiente de Gini lo que hace es un indicador que va entre 0 y 1, y que es una vez que tenemos en mente o una visión gráfica de lo que es la curva de Lorenz, el coeficiente de Gini es una relación muy simple. El coeficiente de Gini es simplemente la relación entre el área que va de
línea de distribución del ingreso a la línea de 45 grados con respecto a toda el área que se encuentra debajo de la línea de 45 grados. Esta ecuación, esta relación muy simple que identificó el estadístico italiano Conrado Gini hace varios siglos, es el llamado coeficiente de Gini, de tal manera que este coeficiente de Gini, esta área que separa la línea de distribución de la línea de equidistribución o distribución perfecta, si están empalmadas una encima de la otra, de tal manera que una sociedad es exactamente, todos son iguales, todos ganan lo mismo, esa área sería exactamente igual a cero y por lo tanto el coeficiente de Gini sería efectivamente cero. Por otro lado, en el otro extremo, donde una sola persona, por ejemplo, concentrase todo el ingreso de una economía, tendríamos entonces que el área debajo de la línea de 45 grados sería precisamente la misma entre la que estaríamos distribuyendo todo este ingreso y por lo tanto el coeficiente de Gini sería exactamente igual a 1. Es en un gráfico, en la gráfica 2, esto sería el equivalente a la distribución, a la división del área roja entre el área azul del gráfico 2, donde se puede ver entonces que si el área roja tiende a 0, que estamos tendiendo a una distribución perfecta, de tal manera que el coeficiente Gini sería 0. Si el área roja tiende a cubrir toda el área azul y empalmarse con esta área, tendríamos entonces una coeficiente Gini exactamente igual a 1. De tal manera que el coeficiente de Gini se mueve entre 0 y 1. Entre más alto sea el coeficiente de Gini, mayor es la concentración del ingreso, aunque como tal el número en sí mismo no sea fácilmente interpretable, no sea fácilmente asociado a una idea específica de la desigualdad, pero sabemos que entre más alto sea el coeficiente de Gini, mayor es la desigualdad. Solo para tener una idea de qué estamos hablando, pensemos que en general en el mundo el coeficiente de Gini para los distintos países fluctúa entre 0.3, 0.6. Más o menos ese es el rango en el cual fluctúa y eso nos da una idea de los tipos de distribución del ingreso que tenemos, aunque como decía antes, este coeficiente que es un indicador sintético y si es sintético no nos dice efectivamente una interpretación inmediata de la desigualdad, sí sabemos simplemente que entre más alto sea este coeficiente, mayor es la desigualdad. Ese es el primer concepto que estaremos utilizando, es el concepto más utilizado en la actualidad para hablar de desigualdad de cualquier variable y es el concepto que usamos los economistas, pero que usan otros científicos sociales para hablar de desigualdad de la distribución de alguna variable. Ese sería el primer tema de esta sesión. Más adelante hablaremos de una segunda forma de medir la distribución del ingreso, que son las tablas sociales. Bien, pues entonces la medida que utilizamos para medir la desigualdad es el coeficiente de Gini. Vamos a ver si pusieron atención. ¿Qué significaría tener un coeficiente de Gini igual a 1? Que la desigualdad está muy marcada. Exacto, nos referimos a la frontera de perfecta desigualdad, es decir, donde pues podríamos decir un individuo ha acumulado toda la riqueza. ¿Y qué significaría tener un coeficiente de Gini igual a 0? Que hay una distribución perfecta del ingreso. Exactamente, nadie concentra de manera superior a la del resto de la población el ingreso. Justamente, como dice Dalia, perfecta distribución. Entonces tenemos esos dos horizontes. Cuando 0 es perfecta igualdad y cuando 1 es perfecta desigualdad. Y la mayoría de los países tienen un coeficiente de Gini que tiende a oscilar entre 0.3 y 0.6. Eso sí venía en la lectura. ¿Cuál es el índice de Gini para México? La última medición. Punto 4. Punto 4. ¿Qué quiere decir? ¿Que México es un país que tiende a la desigualdad o que tiende a la igualdad? Dice que tiende a la igualdad, lo cual yo no estoy de acuerdo en esa afirmación. Sí, tiende a la igualdad. Estamos todavía muy por encima de lo recomendable. Pero bueno, afortunadamente vamos hacia allá. Para darles una idea de cómo estamos con respecto a otros países, los países escandinavos, que serían Suecia y Noruega, y pues dentro del mismo saco, algunos otros meten también a Dinamarca, a Islandia y a Finlandia, tienen un coeficiente de Gini de 0.26. La Unión Europea, por su parte, tiene un coeficiente de 0.36 y Estados Unidos tiene un coeficiente de 0.49.
Entre estos tres, naturalmente, nos damos cuenta de que los países en los que existe menor desigualdad en términos agregados, pues son los escandinavos, que de repente siempre surgen como paradigma de políticas sociales progresistas, incluso son señalados como países socialistas por algunos poco entendidos que piensan que la aplicación de políticas para el bienestar necesariamente vienen acompañados de un programa de gobierno socialista. No es tal, sin embargo, pues sí son países que se caracterizan por sus apoyos a la población en materia de ingreso mínimo vital, de cobertura de pensiones, de servicios de salud gratuitos para toda la población, a la mayoría de la población, de salarios mínimos altos. Y Europa pues va un poco por la misma dinámica. Europa es un país, es un continente, perdón, aunque específicamente cuando me refiero a Europa me estoy refiriendo a la Unión Europea, es un conjunto de países que se han coordinado para poder también fundamentar o más bien impulsar políticas de bienestar de este mismo corte. Y bueno, Estados Unidos, dentro de estos tres ejemplos, pues vendría siendo el país con mayor desigualdad. Incluso es un país con más desigualdad que nosotros, y esto se debe, pues probablemente, bueno, no probablemente, se debe a que es un país en el cual el sistema tributario favorece o premia a las grandes riquezas, a pesar de que tienen salarios mínimos altos, pues hay una diferencia abismal todavía entre los ingresos que percibe la gente de escasos recursos y los que perciben los grandes capitales financieros de personas como el propio Donald Trump, como Jeff Bezos, que es actualmente la persona más rica del mundo, el propietario de Amazon, algunos otros personajes de la esfera financiera, como Warren Buffett, el propio Bill Gates, y bueno, ejemplos de magnates en Estados Unidos que se congratulan de haber, según ellos, conseguido sus fortunas con base en años de trabajo, pues justamente son el paradigma de concentración de riqueza en pocas manos. Y eso genera, pues, que Estados Unidos, que también tiene un sistema de políticas sociales de corte privado, pues, sea entre estas muestras de países el más desigual. Incluso más desigualdad, incluso existe más desigualdad en Estados Unidos que en México. Pero bueno, sí, México es un país que afortunadamente ha tendido hacia mayores condiciones de igualdad, en la medida en que nos estamos acercando al cero, que es la medida de perfecta igualdad. A ver, tengo aquí otros comentarios en el chat. Bueno, sí. Igualdad de jodidos, dice Dalia. Pues, ojalá no fuera la cosa tan escabrosa, pero pues a veces resulta, como hemos visto en el caso de México, que ocurren etapas históricas en las cuales la desigualdad tiende otra vez a maximizarse. Muy bien, pues vamos a continuar con el siguiente video. ¿Algún comentario, duda hasta aquí? No, Muy ninguna, bien. profe. Si alguien dijo No, sí. profe. Bueno, entonces nos movemos al siguiente. Ahora hablaremos de las variables que en realidad nos vamos a estar refiriendo cuando hablemos de desigualdad. Cuando hablamos de desigualdad, en general pensamos casi inmediatamente en el concepto de desigualdad del ingreso. Esto es el resultado natural de que es la variable que todos asociamos, que es el ingreso que recibimos los individuos, ya sea por nuestro trabajo, por una beca, etc. La diferencia entre este concepto como tal y otro concepto que quizá es para muchos el más relevante, que es el de la riqueza, hay una diferencia fundamental entre una cosa y la otra.
El ingreso es un flujo, es un monto que recibimos periódicamente en un periodo de tiempo determinado por un trabajo, por una actividad, etc. Esa es la forma más fácil y más común de medir la desigualdad, simplemente porque en general en el mundo se cuenta con mayor información sobre este tipo de variable. A partir de que tenemos las cuentas nacionales en el mundo, medimos el ingreso nacional, medimos el ingreso de las personas, tenemos encuestas de los hogares sobre el ingreso de las familias, y de tal manera que nosotros tenemos indicadores bastante completos y amplios en el sentido de que podemos disponer de manera recurrente y de manera muy generalizada de esta información para distintos tipos de ingreso en periodos de tiempo determinados. Esto nos permite entonces estimar la desigualdad. En el mundo en general, esta desigualdad, los datos de desigualdad que escuchamos, se basan a partir de encuestas de ingreso-gasto de los hogares, donde los individuos reportan o autorreportan cuál es su ingreso en un periodo de tiempo determinado, y a partir de ahí podemos hacer estas mediciones de desigualdad comparando cuánto gana, por ejemplo, un individuo relativamente pobre, un trabajador de la escala más baja, la distribución del ingreso con relativamente pocas habilidades, versus un individuo que obtiene un ingreso muy elevado derivado de diversas actividades que pueden ser su propio trabajo o simplemente de la posesión de activos. Eso es entonces la forma más común de medir la desigualdad, a partir de la variable ingreso. Sin embargo, hay una variable que quizá para muchos es incluso más relevante que la del ingreso, que es la variable de riqueza. Y la riqueza es importante porque la riqueza es no solo lo que generamos en un periodo de tiempo determinado, sino la riqueza que tenemos en un punto en el tiempo. Es decir, los activos de una economía, la riqueza de un país, está distribuida de una manera mucho más concentrada en unos cuantos que el ingreso nacional. Esto se debe a distintos factores, pero en general entonces es importante entender la desigualdad del ingreso y la desigualdad de la riqueza. Y lo importante además es entender que están estrechamente vinculadas. El ingreso de los individuos se genera a partir de básicamente de dos fuentes: los ingresos del trabajo y los ingresos del capital. La mayor parte de nosotros derivamos nuestro ingreso del trabajo, es decir, llevamos a cabo una actividad periódica, un número de horas a la semana, los profesores universitarios, los empleados en general trabajan y reciben una remuneración a cambio de ello, que es un ingreso laboral, es un ingreso derivado estrictamente del trabajo. Hay otras fuentes de ingresos, sin embargo, las fuentes derivadas de la posesión de activos, las fuentes derivadas de que alguien es dueño de una empresa, es dueño de un bono, posee recursos en el banco, etc. Esos ingresos no son derivados del trabajo, esos ingresos son derivados del capital. Entonces, entre más rica sea una persona, entre mayores activos tenga, pues mayor posibilidad tiene de derivar ingresos de una fuente que sea distinta al trabajo mismo. En este caso estamos hablando de un ingreso que se deriva del capital, ya sea, como decía antes, de la propiedad de activos financieros o de la propiedad de una casa que puede rentar o de la propiedad de una empresa que le genera beneficios de algún tipo. El trabajo entonces representa primero los individuos más pobres, pues por razones más o menos obvias y de supervivencia trabajan y muchas veces tienen que trabajar incluso más de lo recomendable, y eso les permite tener un cierto ingreso, aunque sea bajo, pero que les permite sobrevivir, solventar sus necesidades básicas, mantener a sus familias, etc. El ingreso del trabajo también viene incorporada un retorno a una riqueza, a una cosa que llamamos capital humano, que vamos a diferenciarlo de la riqueza más adelante, que es simplemente la educación que tenemos, el hecho que aprendemos ciertas habilidades y que al trabajar se ve remunerado de alguna manera. Por ejemplo, sabemos que un individuo que estudia, digamos, hasta la universidad, obtiene un ingreso más alto que un individuo que estudia, digamos, la educación básica, simplemente porque adquirió conocimientos, adquirió habilidades que en el mercado laboral son remuneradas, son retribuidas, y entonces tiene un ingreso adicional, aunque ese individuo no posea una riqueza, aunque sea un individuo tan escaso de riqueza como un individuo con educación básica. Simplemente tiene un capital humano que en el mercado de trabajo tiene una remuneración, un reconocimiento, y entonces tiene un ingreso adicional. Eso hace que la distribución del ingreso, por lo tanto, al tener este componente de remuneración al capital humano, hace que no necesariamente dependa tanto de la distribución de activos como tal. Y por lo tanto, la distribución del ingreso suele ser menos inequitativa que la distribución de la riqueza. La distribución de la riqueza nos lleva primero entonces a preguntarnos qué es la riqueza. Vamos a hablar de riqueza, de toda la riqueza financiera y no financiera. La riqueza que son las empresas de una economía, que son los bonos de una economía, las joyas, las obras de arte, todo lo que tiene un valor intrínseco y que se puede intercambiar en el mercado. Esa es la riqueza. Y esa riqueza suele estar mucho más concentrada en pocas manos que, insisto, en la distribución del ingreso. Estamos hablando de riqueza, algo que tiene un valor en el mercado que se puede intercambiar
Por ejemplo, una casa, por ejemplo, una empresa, por ejemplo, unas joyas. Eso sí es riqueza, porque eso una persona cuando fallece se lo puede heredar a su familia, se lo puede transferir, lo puede vender en el mercado y lo puede entonces obtener un ingreso a partir de ello. La distribución del ingreso es una variable de la que hablaremos mucho, no porque sea la mejor medida, sino es porque es más fácil medir. Es la variable de la cual tenemos mucho más información a nivel mundial. Tenemos encuestas de ingresos de los países que nos permiten entonces medir la distribución del ingreso en distintos puntos del tiempo. La distribución de la riqueza implica un esfuerzo mucho más amplio, para el cual muy pocos países han logrado tener a cabo mediciones relativamente buenas de la riqueza. La riqueza es importante entender qué cosa es. Como decía antes, es el valor de todos los activos financieros y no financieros de una economía y cómo se distribuyen entre los distintos grupos de la población. La riqueza está mucho peor distribuida que el ingreso y eso hace entonces que unos cuantos individuos, solo unos cuantos individuos, deriven ingresos de la posesión de activos. La mayor parte de nosotros, como decía antes, que no tenemos activos o que tenemos activos en mucha menor escala, derivamos nuestros ingresos del trabajo. Sin embargo, hay unos cuantos, un porcentaje relativamente bajo de la población que son dueños de activos, que son dueños de empresas, que son socios de empresas, que tienen grandes propiedades, grandes extensiones, que pueden derivar un usufructo de ello y por lo tanto obtener un ingreso a partir de eso sin que necesariamente trabajen. Entonces tenemos dos fuentes del ingreso: el ingreso derivado del trabajo y el ingreso derivado de la riqueza. Eso es importante entenderlo cuando hablemos más adelante de cómo se distribuyen los frutos de uno y los frutos del otro entre la población. Pero lo más importante en este momento, en este segmento del curso, es entender que hay distribución del ingreso, que es una distribución relativamente mal distribuida, pero que está mejor distribuida que lo que es la distribución de la riqueza, la distribución de los activos. Y que esto se retroalimenta, porque la mala distribución de la riqueza, al distribuir de manera equitativa los activos, puede también contribuir de alguna manera a una mala distribución del ingreso, sobre todo por el componente asociado al ingreso que se deriva de la propiedad de activos, al ingreso que se deriva de la propiedad de una empresa, de la propiedad de bonos, etcétera. Entonces ahí los individuos no necesariamente tienen que trabajar para obtener un ingreso, y si está mal distribuida la riqueza, el componente del ingreso que proviene de los ingresos del capital, pues estará también mal distribuido. Ahí vamos a hablar de uno y otro según sea el caso. De manera predominante hablaremos de la distribución del ingreso porque es lo más fácil de medir, pero debemos tener siempre presente que existe otro concepto que es la riqueza y cuya distribución, insisto, es siempre, en general en el mundo, está menos bien distribuida que la distribución del ingreso. Entonces hablaremos y haremos énfasis en uno y otro. En un caso, cuando hablemos de un caso u otro, seremos muy específicos de qué estamos hablando, siempre teniendo en cuenta que las dos cosas están interrelacionadas, porque una va a generar una fuente de ingresos para un grupo de la población muy específico, sin que necesariamente sea un ingreso derivado del trabajo, y que además tenga la ventaja enorme, por cierto, y veremos muy importante en el proceso de distribución, que se puede trasladar, se puede heredar, mientras que el otro permanecerá como parte de los retornos a una cosa que es la propiedad de activos o del capital. En ese sentido es muy distinto y debemos siempre tratar de entender los distintos orígenes del ingreso, si es por el trabajo o por el capital, entendiendo entonces que la distribución del capital siempre está peor distribuida. Y con esto terminamos el tema de las diferencias entre los conceptos relevantes para medir la distribución del ingreso versus la distribución de la riqueza, y más adelante hablaremos entonces de su importancia relativa y de qué se puede hacer al respecto. Bueno, entonces cuando hacemos medición de desigualdad nos preocupamos por dos variables, que son riqueza e ingreso. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Así rápidamente. La riqueza es un acervo de un acervo de ingresos acumulados, es decir, ahorro, que pueden ser transmitidos de una generación a otra, o que pueden ser intercambiados para poder acrecentar la masa de dinero. Habla Esquivel de que justamente es posible hacer una redistribución más o menos equitativa de la riqueza, y esto retroalimenta, una redistribución equitativa del ingreso, y esto retroalimenta a la riqueza. Bueno, en estadística existe una regla, un principio que dice que por lo general
El 20% de la distribución de los datos contiene el 80% de las observaciones. Es decir, que basta con conocer el comportamiento del 20% de los individuos que conforman una muestra para poder inferir el comportamiento de toda la muestra. En caso, en términos económicos, pues la situación es un poco más dramática, porque solamente por lo general el 10% de la distribución, es decir, el 10% de la población de un país, tiende a acumular hasta el 90% de la riqueza total del país. El 1% de esa distribución, pues agrupa a las personas más ricas. El 9% restante, digamos, una clase acomodada, es una clase que oscila entre lo que nosotros entendemos como clase media y clase alta, pero, digamos, el sustrato de la clase media, es decir, la gente profesionista que tiene lo justo para vivir, estaría en el 40%, y la gente que se encuentra en las condiciones más deplorables conforman el 50% de la distribución de la población dentro de un país. Puede haber que dentro de estas bandas existan mejores niveles de distribución, es decir, por ejemplo, en el caso de los países escandinavos, el 10% superior de la población concentra el 53% de la riqueza. Entonces estamos hablando de que existe una mejor distribución, porque el 47% restante está justamente entre las clases más bajas y más desfavorecidas. En Estados Unidos, el 10% superior concentra el 70% de la riqueza. Pues el 30% se tiene que distribuir entre el 90% restante. Es una condición de mayor desigualdad. Y bueno, lo que tiene que atajar el gobierno en estas situaciones es encontrar mecanismos para poder hacer, primero, que el salario, o más bien los ingresos, puedan distribuirse con mayor riqueza. Es decir, que no exista una brecha enorme entre la persona que gana menos y la persona que gana más. Pero hay que tener en cuenta que pues no solamente los ingresos provienen del trabajo, sino que provienen de otras fuentes. Una de ellas es la misma riqueza. Y la riqueza se puede convertir en ingreso de dos formas. La primera puede ser mediante herencias, mediante la transmisión de una persona a otra de parte de su acervo o todo. Puede ser también a través de las donaciones. Y una segunda parte, que es a lo mejor más conocida por todos, es a través del sistema financiero. Coloquialmente podríamos decir que el dinero llama dinero, es decir, las tasas de interés premian a los capitales más grandes. Entre más dinero tienen, pues más multiplican su riqueza. Entonces, si ustedes ponen la mayor parte de sus acervos a ser valorizados en el mercado financiero, puede ser a través de dinero, o puede ser a través de especies, es decir, también obras de arte, mercancías específicas que son conocidas como commodities, y son conocidas así porque son sujetas a especulación, pues también tiene una valorización propia dentro del mercado financiero. Entonces, los ingresos generados por el rendimiento de estas inversiones también contribuyen a la cantidad de dinero que ingresa o que tiene una persona. Antes de avanzar al siguiente video, yo les pregunto, ¿qué tipo de políticas tendría que emprender un gobierno para poder procurar una mayor distribución tanto de riqueza como de ingreso? Que no sea tan evidente que el capital tiene una mayor facilidad de acumulación que el trabajo, ¿no? O sea, bueno, que no esté tan dispar la relación que hay entre ganancias a partir del capital y ganancias a partir del trabajo, ¿no? A partir de políticas fiscales, laborales y demás, ¿no? Por ejemplo, también algo que se menciona mucho y que acaba de mencionar, como por ejemplo el capital tiene libre flujo, ¿no? En el mercado internacional, puede moverse por todos lados cuando el capital humano no, las personas no se pueden mover así de libremente, ¿no? Y no, por ejemplo, estas zonas económicas especiales donde no hay impuestos al arte o no hay impuestos a ciertos productos, pues también se podrían seguramente
impulsar como políticas relacionadas a que el capital humano pueda desplazarse más fácilmente. Muy bien. Entonces podríamos hablar de mayores impuestos a la riqueza y tal vez barreras para la movilidad de capitales financieros. Deneb. Eh, bueno, o sea, por ejemplo, Esquivel, o sea, plantea mucho el estado social, o sea, el estado social, los laborales, políticas, como decía Yari, políticas económicas que puedan favorecer a la distribución económica, eh, y bueno, básicamente no favorecer más como las tasas de impuestos bajas, que es prácticamente lo que ha estado como en gran parte provocando como toda la desigualdad, además de las concesiones, la facilidad que pueden tener las personas con ya, o sea, una riqueza previa a este tipo de concesiones que realmente pues va a provocar a final más acumulación, ¿no? Muy bien. Una última intervención para seguir al siguiente video. Oscar había levantado la mano, no sé si quiera contribuir o le damos la palabra a alguien más. Ok. Oscar no, entonces Alan. Pues también, ¿sí me escuchan? Sí, Ok. Pues también se podría implementar pues una renta básica, ¿no? Para, agarrar todos esos, bueno, para agarrar, algunos de los impuestos que tienen las fortunas más grandes o que deberían tener las fortunas más grandes y redistribuirlos a la mayor parte de la población. exactamente. Que por ejemplo es algo que sí tiene Finlandia desde hace mucho tiempo, que es parte del gasto público consiste en dar un apoyo que se le entrega pues, a todas las personas en edad de trabajar, independientemente de que trabajen o no. Eh, y bueno, ha sido criticada esta política por ser inflacionaria, pero pues tampoco es que el poder adquisitivo de la población en Finlandia se haya caído como resultado de esta, de esta medida y pues en general pues les permite a las personas vivir con menos incertidumbre. Entonces es una opción ciertamente, pero que requiere también de finanzas públicas estables. Y sí, como bien han comentado, mayores impuestos, pero impuestos sobre todo que sean, y lo comenta Esquivel más tarde, progresivos, es decir, que pague más el que gana más, son una estrategia para poder procurar una mejor equidad en la distribución de la riqueza. Y la otra, con respecto al ingreso, pues son políticas de transferencias, como puede ser la renta básica universal, de salarios mínimos más altos, de mayores prestaciones y un mejor sistema de pensiones, hasta donde sea posible llevarlo a cabo. Conforme vayamos avanzando en el curso, veremos que algunas de estas medidas pues, implican retos de la administración pública que no ha sido fácil históricamente resolver y probablemente no lo sea en el futuro, pero están al menos las bases planteadas para poder transitar hacia mejores políticas de desarrollo. Bueno, continuamos en el siguiente video. Ahora hablaremos sobre el tema de los datos que se usan para medir la distribución del ingreso. El problema que tenemos con los datos de las encuestas de ingreso y gasto de los hogares en México es un aspecto muy conocido desde hace varios años con las encuestas de hogares. El punto es que estas encuestas de hogares tienen dos problemas fundamentales. Por un lado, al ser datos autorreportados, los individuos fácilmente tienden a mentir sobre su verdadero nivel de ingresos. Estas mentiras tienden a ser, en general, en una sola dirección, es decir, los individuos tienden a subestimar su nivel de ingresos, a veces por ignorancia, a veces simplemente porque no quieren revelar su verdadero nivel de ingresos. También es cierto una cosa que conocemos por la experiencia a nivel mundial, que es el hecho de que los individuos que más tienden a mentir, que más tienden a subestimar sus verdaderos ingresos, son los individuos más ricos. Por lo tanto, la subestimación de ingresos no es de la misma magnitud ni de la misma proporción, independientemente del tipo de hogar al que se visita. Mienten más, subestiman más sus ingresos los más ricos y eso es una cosa que conocemos ya a partir de la experiencia internacional.
El otro problema fundamental con las encuestas de ingreso-gasto de los hogares y los datos autorreportados es un problema que no tiene que ver ya con el reporte mismo de la información, sino tiene que ver con el acceso a los individuos. Es el fenómeno del truncamiento. Es el hecho de que las encuestas de ingreso y gasto de los hogares difícilmente llegan a los hogares más ricos de una economía. Es muy relativamente fácil pensar que un encuestador, en el caso de México, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pueda acceder a un hogar de un campesino, por ejemplo, o de un individuo de clase media-baja en una zona urbana, e incluso a un individuo de clase media. Recordemos que estas encuestas de hogares toman varias horas, en algunos casos días. Los individuos encuestadores tienen que regresar al hogar. Implica, por lo tanto, un compromiso muy importante de tiempo del encuestado. En ese sentido, es muy difícil pensar en que, primero, los encuestadores llegan necesariamente a los hogares de los individuos más ricos, que normalmente viven en zonas más remotas o muy protegidas, donde es difícil acceder y traspasar, incluso en algunos casos, al personal de vigilancia, y que una vez que incluso si lograran hacer esto, sería muy difícil pensar que los individuos se van a dedicarle el tiempo suficiente para darle la información precisa a los encuestadores. Por lo tanto, tenemos un fenómeno que es el fenómeno del truncamiento. Es el hecho de que las encuestas de hogares no necesariamente llegan a los individuos más ricos y por lo tanto no podemos saber realmente qué está ocurriendo en la parte más alta de la distribución. Podemos saber con cierta precisión qué está pasando en la parte más baja de la distribución, podemos saber qué está pasando en la parte media de la distribución e inclusive en la parte media alta de la distribución. Sin embargo, es cada vez más difícil lograr acceder a la parte alta de la distribución, particularmente en una economía en donde prevalece la evasión y elusión fiscal y también la inseguridad y la violencia. Todo eso explica por qué razón entonces las encuestas de hogares tienden a subestimar los ingresos de los más ricos. Esto es cierto de México, pero es cierto en general en el mundo. El problema que tenemos en México, además, es que no tenemos una fuente alternativa de información sobre los ingresos de los individuos más ricos. En el mundo, este problema se ha empezado a solucionar con el acceso a la información fiscal. Como decía en otra parte de este curso, la información fiscal es muy útil, porque si bien puede ser también incompleta e imprecisa, es al menos más correcta, posiblemente es más precisa y posiblemente es más confiable que la información autorreportada. En el mundo en general, distintos investigadores han recurrido a solicitar esta información a las autoridades y la han conseguido. En general, en los países de la OECD, esta información es de carácter público, no necesariamente individualizada, porque no necesariamente queremos saber individuo a individuo cuánto gana y cuánto paga de impuestos, pero sí a niveles de grupos de la población, a niveles de grupos, por ejemplo, del 1% de la población, el llamado percentil, o grupos incluso del 0.1% de la población, que es un milésimo de la población. Esa información, que se representaría información agregada, no pone en riesgo el anonimato de los individuos, no nos da información individualizada de tal manera que no podemos saber quién es el que gana tanto y cuánto paga, pero sí nos puede dar información importante sobre la distribución del ingreso. Esta información, desafortunadamente, para nosotros los investigadores mexicanos no se encuentra disponible. La Secretaría de Hacienda recurrentemente ha negado el acceso a esta información bajo el argumento de que se violaría la secrecía fiscal, lo cual evidentemente es falso, puesto que no queremos saber el nombre específico de los individuos, ni siquiera los datos individuales. Pero en cualquier caso, el hecho que se haya negado esta información implica que los investigadores no podemos usar esta información y por lo tanto no podemos estimar exactamente qué es lo que está pasando en la parte más alta de la distribución. Este hecho, el que no podamos acceder a esta información, por lo tanto, limita las posibilidades de investigación del tamaño de la desigualdad en México. Pero las limita hasta cierto punto. Lo que hemos hecho los investigadores mexicanos, distintos investigadores, ha sido buscar formas alternativas para, una vez entendiendo este problema, tratar de corregirlo. En otro segmento hablaremos entonces de lo que se ha hecho para buscar corregir este problema. Pero podemos adelantarlo, qué es lo que se ha hecho. En primer lugar, sabemos que los datos de las encuestas de ingreso y gasto de los hogares subestiman de manera muy importante el ingreso nacional. ¿Cómo sabemos eso? Lo sabemos porque la evolución del ingreso promedio que revelan las encuestas de ingreso y gasto de los hogares es muy distinta a la evolución del ingreso promedio que revelan las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales son mucho más confiables porque se obtienen a partir de diversas fuentes y nos dan una mejor idea de lo que pasa con el ingreso promedio de los mexicanos, por ejemplo. Así pues, cuando comparamos la evolución del ingreso per cápita de las encuestas de hogares, podemos observar que la evolución en el tiempo de estas encuestas, del ingreso en estas encuestas, es una tendencia incluso ligeramente decreciente, lo cual parecería sugerir que el ingreso promedio de los mexicanos está cayendo. Esto, por supuesto, no tiene sentido cuando vemos los datos de las cuentas nacionales. Los datos de las cuentas nacionales muestran un ingreso per cápita creciente.
La gráfica que ven a continuación muestra estas dos tendencias. Por un lado, la tendencia decreciente del ingreso promedio derivado de las encuestas de hogares y por otro lado, la tendencia creciente del ingreso promedio obtenido a partir de las cuentas nacionales. Esta brecha que se observa entre las cuentas nacionales y las encuestas de ingreso-gasto de los hogares pueden responder a dos factores. Uno, a que cada vez los mexicanos mienten más sobre su ingreso y subestiman más su ingreso. Este resultado es poco justificado desde muchas perspectivas. La otra posibilidad, sin embargo, es que aquellos que tienden a subestimar más su ingreso, que son los individuos de mayores ingresos, por lo tanto, se están recibiendo cada vez un mayor porcentaje del ingreso nacional y por lo tanto esto explica la diferencia creciente entre una fuente y la otra. Esta es una posibilidad muy real a partir de otros indicadores que conocemos. En el otro segmento entonces hablaremos de qué se ha hecho para tratar de corregir esta brecha entre lo que reportan las encuestas de ingreso-gasto de los hogares y lo que se observa en las cuentas nacionales. Y por lo tanto poder ver qué implicaciones tiene esto para la medición de la desigualdad. Hablaremos de 3 estudios recientes que se han hecho sobre el caso de la desigualdad con distintas metodologías y que tratan de corregir por este factor que conocemos que ocurre en México, como ocurre en otras partes en el mundo, que es la subestimación, el truncamiento y en particular en el caso de México, la subestimación creciente del ingreso promedio observado a partir de las encuestas de ingreso-gasto de los hogares. Muchas gracias. Bueno, pues en resumidas cuentas, lo que se ha hecho, que quería comentar Esquivel, es que se han tomado como referencia estudios internacionales y están, por ejemplo, en la lectura los estudios que realiza la OCDE y el Banco Mundial, que están en la página 12, pues hablan de que con base en mediciones hechas justamente sobre, lo comentaba él, sobre bases de datos fiscales, pues han logrado dar como resultado que el coeficiente de Gini de México ha tendido a reducirse, sobre todo a partir del periodo comprendido después del año 2000. Bueno, en 2010 y 2012, pues apreciamos también un incremento moderado en la desigualdad de México, pero seguimos estando por encima del 0.5, siendo que estimaba, por ejemplo, el Banco Mundial que en el año 94-95 pues logramos estar casi al 0.6%. Bueno, rebasamos la frontera del 0.54%. Perdón, no es porcentaje el coeficiente de Gini. Se me fue, pero era superior al 0.54. Bueno, ha caído. Y el periodo de menor desigualdad pues fue en 2010, donde de acuerdo con el Banco Mundial estuvimos por debajo del 0.48 y de acuerdo con la OCDE, pues todavía más abajo, rozando casi el 0.46. Repito, no es porcentaje, no cometan este mismo error que estoy cometiendo ahorita de pensar que el coeficiente de Gini es porcentaje. Es solamente un número del 0 al 1. Pero bueno, pues justamente para poder corregir la falta de datos que proporciona la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, que aparte es una encuesta que se realiza cada 2 años con metodología mixta, es decir, que comprende visitas domiciliarias y comprende también llamadas telefónicas, y supongo que ahora comprenderá también otros instrumentos tecnológicos, como puede ser la utilización de bots para levantar encuestas. Pues justamente tiene estos problemas que comenta Esquivel, ¿no? Que la gente tiende a subestimar sus ingresos, en ocasiones no los conoce, pero bueno. Haciendo alusión, lo comenta la lectura, a países con estructuras de distribución de ingresos similares a México, en Latinoamérica, se lleva a cabo un ajuste y también comparado con las cuentas nacionales, que permite darnos una idea un poco más certera de cómo está la distribución de los ingresos, o más bien qué porcentaje del ingreso nacional obtiene la parte de la más alta, del nivel más alto de los ingresos, es decir, del 10% de la población. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la gráfica de la página 14.
que la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares comenzaba en 1992 con una lectura de 45% y acababa en 2012 con una lectura aproximadamente del 39%. Y la cifra ajustada más bien nos dice una tendencia contraria. Sí, se empezaba en aproximadamente un 49%, pero hacia 2012 el porcentaje más alto de la distribución en México concentraba ya poco más del 55% de los ingresos. Y esto se puede hacer solamente mediante una operación de ajuste de los datos estadísticos exacta de o una medición precisa de las inequidades en la distribución del gasto. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos y continuamos con los últimos videos. Gracias, profe. Gracias, profe. Bien, pues ya estamos de vuelta. Les recuerdo que es necesario que registren su asistencia en la plataforma SEA. Si aún no lo han hecho, por favor, pasen a hacerlo. Caray, ¿cómo se hace eso? ¿Mande? ¿Cómo se hace eso? Sí, Ah, porque de hecho la iba a preguntar porque ya aparecí con 2 faltas. Entonces no le iba a preguntar que por qué se ponen faltas en el curso. pues por no registrarse. Les muestro rapidísimo. A ver, les comparto tantito mi pantalla. Sí, pues justo en la mañana comentaba, bueno, más bien en la mañana, hace rato comentaba que encontré personas, uno de los casos fuiste tú, Carlos, que sí han estado en las clases, pero no registran la asistencia. Pues como no me acuerdo yo siempre de quiénes sí están y quiénes no, pues, para eso el sistema. Entonces, bueno, pues entran a su SEA al perfil de o más bien al sitio de la materia. Y la opción de asistencia les aparece aquí, debajo de anuncios. Les dan clic y a mí me aparece esto pues porque soy el que administra, ¿no? Pero a ustedes les va a aparecer una lista semejante a esto, donde tienen signos de interrogación y fechas, ¿no? Entonces ustedes tienen que dar clic en el signo de interrogación y ahí ya les aparece después una nueva ventanita donde le dan clic en una casilla de verificación para registrar que están dentro de la clase. Entonces eso es el procedimiento. Pero Gracias, profe. no hay de qué. Recuerden, está aquí en la pantalla principal, debajo de anuncios. Y bueno, seguimos entonces con los videos. Con que nos habla ya del redimensionamiento, o más bien de cómo estamos. A partir de este video viene la carnita interesante de datos acerca de desigualdad. Si no se escucha, me avisan. Bueno, ahora hablaremos de
el verdadero tamaño de la desigualdad en México a partir de correcciones que se han hecho a las estimaciones tradicionales de la desigualdad en el país. En primer lugar, hablaremos de un trabajo de un demógrafo LITAM, Miguel del Castillo Negrete. Miguel del Castillo Negrete se dio cuenta precisamente de esta subestimación que ya hablábamos antes de la información de las encuestas de ingreso-gasto de los hogares, y él buscó corregir las estimaciones de la desigualdad en un estudio muy interesante que realizó para la CEPAL, a partir de corregir la subestimación por distintas fuentes de ingreso. El trabajo de Miguel del Castillo es muy amplio y quizás sería injusto pensar que podemos resumirlo aquí en unos cuantos minutos, por lo cual recomiendo ampliamente su lectura. Pero el punto más importante de lo que nos informa Miguel del Castillo es lo siguiente. Hay distintas fuentes de ingreso que conocemos a partir de las encuestas de ingreso-gasto. Lo que hizo Miguel del Castillo fue un análisis muy minucioso para ver cómo se compara una fuente reportada en las encuestas de ingreso-gasto versus lo que conocemos de las encuestas de las cuentas nacionales. El cuadro siguiente muestra los datos que él obtiene a partir de los datos revelados en las encuestas de ingreso-gasto de los hogares y los datos de cuentas nacionales. Una columna en particular menciona el tamaño de la diferencia entre lo que se reporta en una fuente y la otra. Como pueden ver ahí, la fuente más importante de ingresos que se reporta en la encuesta, los salarios, las remuneraciones de asalariados. Estas remuneraciones de asalariados se encuentran subestimadas respecto a lo que sabemos que debería ser según las cuentas nacionales. Pero la subestimación no es muy grande. El factor de lo que es versus lo que se reporta es apenas de 1.4 veces. Es decir, es una subestimación de aproximadamente 40%. Otro componente importante de los ingresos es la renta de la propiedad. Esta renta de la propiedad, en el cuadro anexo, se puede observar que los ingresos que reporta la encuesta de ingreso-gasto de los hogares es muy pequeña, mientras que lo que sabemos que los datos correctos de las cuentas nacionales es 20 veces más que eso. Eso implica que la principal fuente de subestimación de los ingresos no es en general los salarios. La gente que obtiene ingresos por salarios o por ingresos del trabajo reporta relativamente bien sus ingresos en las encuestas de hogares. La parte de los ingresos que no se reporta bien en estas encuestas es el ingreso que se obtiene por la renta de la propiedad. Y esta renta de la propiedad, como ya dijimos antes, o el rendimiento del capital, es, como dijimos también antes, un factor que contribuye enormemente a la desigualdad si los activos están inequitativamente distribuidos. En el caso de México, las ganancias, dividendos y rentas de la tierra en particular, apenas se reporta el 5% de lo que realmente se reporta en otras fuentes, como las cuentas nacionales. Eso quiere decir que ese es el principal factor que está subestimado en la información que se autorreporta en las encuestas de ingreso-gasto de los hogares. El hecho que sea esta fuente de ingresos, una fuente de ingresos que además corresponde precisamente a los individuos de mayores ingresos en la sociedad, nos conduce a pensar en un resultado prácticamente inevitable, que es, si esta es la fuente de ingresos que se subreporta más, por lo tanto es muy probable que la desigualdad esté subreportada. Este fue precisamente el ejercicio que realizó Miguel del Castillo. Preguntarse si esta subestimación lleva precisamente a una reducción de la desigualdad. En la gráfica siguiente se observa dos series de datos. Por una parte, los puntos azules, que están unidos por una línea azul, representan los coeficientes de Gini, o la desigualdad que se obtendría si corregimos por el subreporte de los ingresos por la renta de la propiedad únicamente. Los datos rojos, y unidos también por una línea roja, representan la desigualdad o el coeficiente de Gini que se obtendría a partir de las encuestas de ingreso-gasto de los hogares sin hacer corrección alguna. Como puede verse, la diferencia es muy notable en dos dimensiones distintas. Por una parte, si usáramos los datos de las encuestas de ingreso-gasto de los hogares que tenemos disponibles, lo que concluiríamos primero es que la desigualdad es menor de lo que reporta la otra línea, pero sobre todo reporta una tendencia decreciente. Reporta precisamente esta situación que hablábamos antes en otro segmento, cuando hablábamos de que en los últimos años la desigualdad parece haber disminuido relativamente hablando. Cuando se hace la corrección por la renta de la propiedad, es decir, identificando qué factor es el que más se subreporta y quiénes son los que lo subreportan, lo que se obtiene entonces es la línea azul superior. Esa línea azul entonces indica que la desigualdad, por una parte en México, es más elevada de lo que se piensa, pero segundo y más importante quizá, es que la tendencia reciente de la desigualdad en el país ha sido creciente. Esta desigualdad, como puede verse ahí por las magnitudes de los coeficientes de Gini, llevaría a pensar que el coeficiente de Gini en México en realidad es más cercano a 0.65 que a 0.48, 0.49, que es lo que se suponía que teníamos. Así pues, una corrección simple como la que hace
Miguel del Castillo, lo que nos revela son dos factores muy importantes. Uno, la desigualdad en México parece ser más importante de lo que pensábamos. Y dos, la tendencia es creciente y no decreciente como pensábamos, de acuerdo a las cifras más recientes. Entonces, es por eso que es muy importante hacer una corrección en las fuentes de la desigualdad, en los datos con los que se mide la desigualdad. Este es apenas un primer estudio. Un segundo estudio más reciente también es un estudio que realicé junto con Raimundo Campos y Emanuel Chávez. En este estudio lo que nosotros hicimos fue preguntarnos precisamente lo mismo, que es cómo corregimos por el hecho de que no tenemos acceso a datos fiscales. Lo que hicimos fue usar información proveniente de otros países, en particular de países de América Latina. ¿Por qué países de América Latina? Porque los países de América Latina, como dijimos antes, son países relativamente similares a México en dos dimensiones. Uno, en la magnitud de la desigualdad y dos, en el nivel de ingreso per cápita. Y usamos información de países como Colombia, Uruguay y Chile, que tenían no solo las encuestas de ingreso-gasto de sus países correspondientes, no solo las cuentas nacionales de sus países correspondientes, sino también datos fiscales disponibles para el análisis de los investigadores. Esto nos permitió entonces investigar qué tendríamos que hacer con los datos de las encuestas de ingreso-gasto de los hogares para corregirlos de tal manera que pudiéramos reproducir lo que ocurre con los datos fiscales. En el caso de un país como Chile, por ejemplo, es un país muy desigual. Lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, es asignar toda la diferencia que existe en el ingreso observado en las encuestas de hogares con el ingreso observado en las cuentas nacionales al decil más rico, es decir, al 10% de la población más rica. En el caso de otros países, lo que había que asignar a los grupos más ricos no era tanto. En algún caso era 66%, en otro caso era 83%. En cualquier caso, lo que nosotros decidimos hacer fue hacer un promedio de lo que pasaba en esos tres países y aplicarlo al caso de México, suponiendo que nuestra economía se comportaba de manera similar al promedio de esos tres países. Es un supuesto fuerte, pero que no necesariamente es del todo equivocado. Lo que hicimos fue entonces investigar qué podríamos hacer con esa brecha que existe entre el ingreso que reportan los individuos en las encuestas de hogares y el ingreso que sabemos que existe en las cuentas nacionales y asignarlo a distintos segmentos de la población. Lo que nosotros hicimos fue asignar el promedio de lo que ocurría en los otros tres países y lo que teníamos que asignar al décimo decil, al grupo más rico de la población, era el 83% de esa brecha entre un ingreso y el otro. El 17% restante lo asignamos al noveno decil, es decir, al grupo que está entre el 80 y el 90% de la población más rica. Haciendo este ajuste y además haciendo otros ejercicios para medir la robustez de nuestro cálculo, lo que nosotros llegamos fue un resultado que se muestra en la siguiente gráfica. La siguiente gráfica muestra un dato que es el equivalente a lo que se usa en las tablas sociales, que es qué porcentaje del ingreso nacional corresponde al décimo decil, corresponde al 10% más rico de la población. El ejercicio muestra la tendencia en los últimos años, entre 1992 y 2012, que se obtendría haciendo la corrección que nosotros sugerimos versus los datos sin corregir de las encuestas de ingreso-gasto de los hogares. La tendencia es interesante porque se parece mucho a los datos que encontró Miguel del Castillo. En el caso de los datos de las encuestas de ingreso-gasto de los hogares, el porcentaje del ingreso nacional que iría al décimo decil, al 10% más rico de los mexicanos, se habría reducido, sugiriendo una reducción en la concentración del ingreso o una reducción en la desigualdad. Lo que pasaría, según estos datos, es que el ingreso correspondiente a estos hogares habría bajado del 50% a más o menos el 43%, es decir, una desconcentración del ingreso en la parte alta de la distribución. En cambio, con nuestros cálculos, como se puede ver en la línea superior, empezaríamos primero con una concentración mayor del ingreso en la parte más alta, que habría empezado en 1992 con el 53%, pero que en los últimos años se habría aumentado hasta llegar al 60%. Esto quiere decir que, según nuestros cálculos, el 10% más rico del país concentra el 60% de todo el ingreso nacional. Incluso haciendo pequeñas variaciones, como se puede ver en las líneas anexas a nuestra línea superior, se puede ver que fluctuaría apenas entre 58 y 62%, lo que le corresponde al décimo decil, al 10% más rico de la población. Estos resultados se parecen mucho a los resultados de Miguel del Castillo en dos dimensiones. Primero, sugieren que la desigualdad en México es más alta, porque una mayor parte del ingreso se va al 10% más rico. Pero segundo, también sugeriría que la desigualdad ha tendido a crecer y no a disminuir, como lo sugieren los datos oficiales. Así pues, estas dos metodologías muy distintas en su concepción, en su origen y en su implementación, llegan a resultados equivalentes.
La desigualdad en México es posiblemente más alta de lo que pensábamos, pero además ha tendido a crecer posiblemente en los últimos años. Esos son dos estudios recientes realizados por académicos que tratan de compensar o corregir por el hecho de que las fuentes de ingreso de información y de los ingresos en el país son incompletas e insatisfactorias. Uno podría pensar que estos resultados son simplemente un ejercicio puramente académico y que no necesariamente reflejan la realidad. Sin embargo, otros resultados recientes, particularmente de investigadores del propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y que fueron recientemente revelados por el presidente del Instituto del INEGI, revelan precisamente un resultado similar y que es perfectamente compatible con los resultados que hemos mencionado. El presidente del INEGI, Julio Santaella, recientemente dio una entrevista donde informó de los resultados de una información, de un estudio realizado por sus propios investigadores y que tiene una ventaja adicional. El INEGI es la única fuente en el México que cuenta con los datos fiscales que los investigadores independientes no tenemos. Eso les permitió hacer un pequeño ajuste que nosotros no podíamos realizar con toda certeza, y si bien su estudio es estrictamente matemático, al menos sabemos que cuenta con una información adicional que nosotros no contamos. Tiene la ventaja, por supuesto, además, que es un estudio realizado por los propios investigadores de la institución oficial encargada de medir precisamente el ingreso en el país. En esa entrevista reciente, el presidente del INEGI entonces reveló una información que se sintetiza en un titular de un periódico recientemente, que es: la desigualdad es más grave de lo estimado. Ese fue el principal mensaje del presidente del INEGI, y dio a conocer además la distribución del ingreso de acuerdo a los distintos deciles de la población en el país. Según la información que teníamos, si usáramos las cifras sin corregir el ANIG, lo que tendríamos es, según los propios datos revelados por el presidente del INEGI, es que el 10% más rico tendría un ingreso equivalente al 35% del total del país. La clase popular recibiría el 20% del ingreso, siendo el 50% de la población. La clase media recibiría el 45% del ingreso, siendo el 40% de la población. Y los más ricos recibirían, el 10% más rico recibiría el 35% del ingreso. Es una distribución que se parece de alguna manera a la de Estados Unidos, como si lo recuerdan con las cifras que dimos en su momento. Sin embargo, el INEGI revela que una vez que hace la corrección usando las cifras fiscales, la distribución del ingreso cambia de manera muy importante. Ahora, los 50% más pobres de la población ya no recibiría el 20% del ingreso, sino recibiría apenas el 12% del ingreso, una fracción mucho menor. La clase media, que va del 6, 7, 8 y 9, es decir, el 40% por encima de la clase popular, ya no recibiría el 45% del ingreso, sino el 38% del ingreso. Un porcentaje también significativamente menor del ingreso para este segmento de la población. Y en contraparte, el 10% más rico de la población ya no recibiría el 35% del ingreso, como lo reportan las cifras oficiales, sino en realidad estaría recibiendo el 50% del ingreso. Este dato, como pueden ver, es muy parecido al de Estados Unidos, y de hecho sería peor aún, porque implica que el segmento más pobre de la población recibiría una fracción del ingreso incluso menor. Eso explica en buena medida las cifras de pobreza que hablamos antes. Y es compatible con eso, y es compatible con los otros resultados. Es compatible con el hecho de que estudios independientes sugieren que la desigualdad es mucho más grave de lo estimado y que la desigualdad quizá ha crecido en los años recientes. La información del INEGI desafortunadamente no revela información para otros años, excepto datos más recientes. En ese sentido, no podemos hacer una comparación de si en el tiempo de lo que revelan estos nuevos ajustes en esta nueva estimación del INEGI, que no es, si bien no es una cifra oficial, es una cifra que proviene de investigadores del instituto oficial. En ese sentido, quizá haría falta una adecuación, una estimación adicional para poder entender si es cierto que la evolución reciente del país es hacia una mayor desigualdad y no hacia una menor desigualdad, como lo sugieren las cifras oficiales del INEGI. Por lo pronto, 3 estudios recientes hablan de que la desigualdad en México es mayor de lo estimado, estudios de investigadores independientes con metodologías distintas, investigadores oficiales con acceso a cifras oficiales que el resto de los investigadores no tenemos acceso, pero en general revelarían ese hecho que parece ser ya innegable. La desigualdad en México es más importante de lo que pensábamos. En un siguiente segmento hablaremos de otras fuentes que parecen de alguna manera corroborar esta tendencia reciente a un incremento en la desigualdad. Por lo pronto, lo importante es saber que las estimaciones oficiales de desigualdad conocemos hasta ahora quizá están subestimando el problema y quizá están subestimando y equivocando la tendencia. Es posible entonces que la desigualdad sea no solo mayor de lo que en realidad pensábamos que era, sino que sea cada vez mayor, como lo revelan otros estudios independientes como los de Miguel del Castillo y el que realicé junto con Raimundo Campos y Manuel Chávez. Esa es una investigación, resultados que tendrían que corroborarse por otros estudios y quizá corroborarse por las propias informaciones del propio instituto oficial.
En cualquier caso, la conclusión me parece contundente. La desigualdad en México es mucho más importante de lo que pensábamos hasta ahora. Muchas gracias. No trae su micrófono, profe. Estaba en silencio, perdón. Digo que poco podría haber yo adicionado lo que ha dicho Esquivel, sobre todo especialmente con respecto a lo preocupante que es que en la realidad tendamos a ser un país más desigual. Al principio pues veíamos con optimismo que estuviéramos en 0.4 y pues vemos que en realidad nos acercamos a 0.7 y el propio Esquivel apunta probablemente a niveles de desigualdad superiores a los de Estados Unidos. Y no es extraño cuando Andrés Manuel habla del agotamiento del modelo neoliberal, pues yo creo que se está refiriendo a los últimos 20 años, a los últimos 10 años del periodo. Bueno, él por razones políticas diría que en los últimos 12, ¿no? Le conviene poner como chivo expiatorio a Felipe Calderón. La discriminación y elevación de parte de grandes capitales y de grandes acreedores, más bien de grandes contribuyentes. Ya en la administración presente se están haciendo esfuerzos para disminuir esos problemas. De entrada, el más importante pues, probablemente haya sido el inicio de la política fiscal que sea redistribuida. La desigualdad que todos tenemos, tal vez no tenemos los estudios pertinentes para saberlo, pero en general la población percibe una desigualdad muy grande en los ingresos para los salarios y para todo lo demás. Eso es lo que le iba a comentar en el punto pasado. Si dicen que el decil de Gini no es conforme a los ingresos que dicen los ricos tener, pues obviamente el índice es falso, no es acertado, no se acerca a la realidad. Sí, no es que sea falso, es que es impreciso. Pero bueno, esa imprecisión sí nos pone datos que son alejados a la realidad. Y bueno, estas mediciones pues, nos permiten hacer correcciones con resultados tremendos, pero en efecto, esos resultados se sienten, se visualizan en la realidad social de las personas y de repente pues es un defecto de las estadísticas, es que pues, no necesariamente nos permiten apreciar todos los ámbitos de la realidad. Por ejemplo, hay quienes dicen que basta con que el Producto Interno Bruto per cápita suba para que disminuya la desigualdad. Y esto pues también en ocasiones resulta no ser estrictamente verdadero, sencillamente porque el desarrollo humano sí depende del incremento del Producto Interno per cápita, pero no se circunscribe solo a esto. Tiene que haber también medidas de desigualdad que el propio indicador no recoge. Esas medidas de desigualdad tienen que ver con la mayor disponibilidad de servicios públicos, la mayor calidad de vida en términos de incremento de la esperanza de vida, y tiene que ver también con respecto al nivel medio de salarios. Es decir, en todos los momentos hemos estado jugando con parámetros, con variables que intentan medir la desigualdad, pero la miden de manera incorrecta. Y la metodología que nos presenta, realizada por este investigador del ITAM, pues ciertamente hace que el margen se vuelva, más bien que la estimación se vuelva más precisa y tengamos un mejor panorama. No sé hoy por qué Dalia no está hablando, pero antes de seguir al siguiente video voy a leer su comentario. Comentar que esos resultados le hacen pensar en que es como si hubiera un problema fundamental con el sistema de producción. Sí, existe un problema fundamental, pero de ese problema fundamental no me da tiempo de hablar en esta clase, entonces si quieren saber cuál es, váyanse a consultar los videos de la clase que estoy dando en sociología, donde sí estoy hablando de ese tema. La inigualdad económica fue un elemento básico de su funcionamiento. Sí es un elemento básico de su funcionamiento. Es un proceso emergente que se manifiesta como un residuo de la actividad económica. Y para que haya ricos, tan ricos, tiene que haber pobres necesariamente, sí, eso es cierto, de la tendencia del ingreso y más importante, el capital seguirá siendo
en las pocas manos que no les hace falta con el 50% del ingreso comparado. Bueno, esa es otra cosa, la tabla social que nos manifiesta aquí Esquivel, pues justamente el INEGI estima que el 35% de la riqueza está concentrada en el 10% de la población, pero luego la distribución superior al 5%. Y bueno, ya nos ha comentado Dalia que esto que no funciona su micrófono. Bueno, pero sí todo lo que comenta es cierto, para que haya ricos tiene que haber pobres. Es una situación que les digo, no me da tiempo de comentar aquí, pero sí le he estado abordando en el curso de sociología por si quieren consultarlo. Me voy a pasar por cuestiones de tiempo al siguiente video, y reservamos, si gustan, Manuel y Evelyn, sus comentarios para la siguiente sesión de intervenciones. Ahora, a diferencia de lo que teníamos antes, hablaremos ya no solo de la corrección que se puede hacer a los datos oficiales, sino hablaremos de otras información que podemos derivar de otras fuentes, como por ejemplo los ingresos o la riqueza de los multimillonarios mexicanos. Ya vimos antes, en otro momento, que la desigualdad en una economía proviene de dos fuentes de ingresos, de los ingresos por trabajo y de los ingresos por capital. También vimos cómo el rendimiento de las grandes fortunas es cada vez más alto en el mundo, de tal manera que eso contribuye a aumentar la desigualdad también. En el caso de México, no tenemos información sobre la riqueza, no tenemos información precisa sobre los individuos más ricos del país. Tenemos, sin embargo, información incompleta, como la que proviene de la lista de Forbes. Tenemos datos también de otras estimaciones que hablan de la distribución de la riqueza en el país. En este segmento hablaremos brevemente de estos indicadores que de alguna manera terminan de redondear la imagen que podemos tener sobre cuál es el tamaño de la desigualdad en el país. En particular hablaremos de tres cosas. Uno, de un elemento que no habíamos hablado hasta ahora, hablamos en el segmento anterior de la evolución de la desigualdad en México a partir de la parte del ingreso que correspondía al decil superior, es decir, al 10% más rico. Ahora hablaremos de cómo es la concentración del ingreso en el 1% más rico. Ese 1% más rico es un segmento que no es trivial. Pensemos en que es un grupo de la población que es poco más de 1 millón de personas. En ese 1% de la población lo que tenemos en México es que, de acuerdo a las estimaciones que provienen de estos estudios que hemos mencionado anteriormente, el 1% obtiene ingresos que van de entre el 21% y hasta el 25% del ingreso. En los últimos años, de hecho, según estas estimaciones, esta concentración del ingreso en la parte superior de la distribución ha incluso tendido a crecer. Estamos hablando, por lo tanto, de niveles de concentración del ingreso muy superiores a las que se observan en otros países en el mundo. Ya dimos cifras, por ejemplo, de cómo en los países escandinavos el 1% obtiene ingresos que son más o menos equivalentes al 7% del ingreso nacional. Vimos cómo en otros países europeos este ingreso es más o menos 10, 12, 13% del ingreso nacional. Países de mucha desigualdad como Colombia, hablábamos del 20%. Países como Estados Unidos, también caracterizados por ser muy desiguales, también estamos hablando de que reciben alrededor del 20%. En México, el 1% más rico de la población, según estas estimaciones, puede estar recibiendo entre 21, 22 y en los últimos años hasta 25% del ingreso nacional. Esto nos habla de la magnitud de la desigualdad en el país y esto habla de por qué un estudio reciente publicado por Oxfam habló de la desigualdad extrema en el país. Estamos hablando de que el 1% de la población, una centésima parte de la población, obtiene un ingreso que es una cuarta parte de todo lo que se genera por toda la sociedad. De tal manera que el 99% restante apenas recibe el 75% de lo que produce. Como vimos antes, es posible que incluso la parte, de hecho, es inocultable que el 50% más pobre de la población recibe un porcentaje bastante pequeño, según las estimaciones del propio INEGI, alrededor de 12% del ingreso nacional, pero incluso puede ser donde muchos tienen muy poco, quizá más que es el grupo de los millonarios mexicanos. Los millonarios aparecen de esta publicación. ¿Qué ha pasado con la evolución de la riqueza de estos multimillonarios mexicanos? Si bien son los mismos, la evolución de su riqueza ha sido muy distinta. En estos 20 años, ha crecido apenas un año. El ingreso promedio de un mexicano ha crecido en poco más del 20%, es decir, un crecimiento relativamente pequeño.
La riqueza de estos multimillonarios mexicanos, en términos de dólares, en términos nominales, quizá en términos reales, un incremento ligeramente menor, pero aún así es un incremento posiblemente es de la magnitud de cercana a 4 veces. Mientras que el ingreso promedio entonces de un mexicano ha crecido 25%, la riqueza de este grupo de mexicanos se ha multiplicado por una fracción, por un número mucho mayor que eso, en algunos casos 4 o 5 veces ese monto. Por lo tanto, los ricos mexicanos son mucho más ricos hoy en día de lo que eran antes. Un ejemplo de esto y de cómo su peso dentro de la producción mexicana ha crecido de manera muy importante en los últimos años es el siguiente indicador. Como pueden ver en la gráfica anexa, la riqueza de algunos mexicanos, y voy a hablar en particular de 4 mexicanos, los 4 mexicanos más ricos. Y hablo de estos 4 mexicanos por una razón en particular. Son los mexicanos no solo más ricos en este momento, sino son los mexicanos que permanecen durante más tiempo en la lista de Forbes. Y por lo tanto tenemos información de alguna manera de más largo plazo de la evolución de su riqueza. Estos mexicanos son Carlos Slim, que en algún tiempo fue el individuo más rico del mundo, seguido por otros 3 multimillonarios mexicanos. Germán Larrea, dueño de Grupo Minero México; Alberto Balleres, dueño, entre otras cosas, también de una minera, de Peñoles, pero de otras empresas, como el Palacio de Hierro, que es también el dueño del ITAM, etc. Alberto Balleres es el tercer mexicano más rico y Ricardo Salinas Pliego es el 4º mexicano, dueño de TV Azteca, entre otras empresas. Esos 4 mexicanos en su conjunto tenían una riqueza que a fines del siglo XX, en 1998, 1999, representaba apenas poco más del 2% del todo el Producto Interno Bruto Nacional. Es un porcentaje importante. Estamos hablando de la riqueza de 4 individuos versus lo que produce todo el país en un año. Esa riqueza, sin embargo, ha crecido de manera tan importante, mientras que el Producto Interno Bruto del país ha crecido a tasas relativamente bajas, prácticamente el 9% del PIB, una proporción 4 veces mayor hace apenas unos años. Carlos Slim tiene una riqueza equivalente al 6% del PIB, los otros 3 multimillonarios mexicanos tienen una riqueza equivalente al 3% del PIB en su conjunto. De tal manera que eso refleja también la enorme heterogeneidad entre los multimillonarios. Una sola persona tiene el triple de riqueza o el doble de riqueza que 3 personas, las siguientes 3 personas más ricas del país. Pero en cualquier caso revela, sobre todo, cómo la concentración de la riqueza en el país ha sido de tal magnitud que la riqueza de estos 4 individuos mexicanos es ahora mucho más importante como parte del Producto Interno Bruto Nacional de lo que era hasta hace poco menos de 2 décadas. Este es un ejemplo de la enorme concentración de la riqueza en el país derivado de distintos factores. Factores que tienen que ver con una serie de políticas públicas que de alguna manera tienden a beneficiar a segmentos de la población específicos, particularmente entre los más ricos. Sectores que tienden a negociar y tener el poder económico y político para negociar políticas públicas que los benefician y que de alguna manera han contribuido también a aumentar su riqueza y por lo tanto a aumentar la desigualdad en el país. Así pues, los indicadores de la evolución de la riqueza de los multimillonarios mexicanos, todo ello sugiere un aumento en la concentración de la riqueza en el país en los últimos años y que eso es compatible con lo que los estudios más recientes sobre la evolución de la desigualdad empiezan a mostrar. Un último dato quizá relevante sobre esto para poder entender también de qué tamaño es la desigualdad en el país es que muchas de las cosas que hemos hablado hasta ahora han sido de la desigualdad del ingreso y no de la desigualdad de la riqueza. Ya hablábamos antes de que la desigualdad de la riqueza suele estar peor distribuida que la desigualdad del ingreso. Y eso es porque los activos están peor distribuidos en general entre la población. En el caso de México no tenemos buena información sobre la riqueza. No hay una medida oficial públicamente aceptada sobre la riqueza. Hay, sin embargo, un par de estudios recientes que hablan sobre de qué tamaño es la desigualdad de la riqueza en el país. Un estudio es, por ejemplo, el Global Wealth Report. Este reporte estima, según sus cálculos y según una metodología muy particular que ellos siguen, que el 10% más rico en México concentra el 64.4% de toda la riqueza del país. Y eso quiere decir, toda la riqueza del país son todos los activos financieros y no financieros de la economía. Entonces, una décima parte de la población es dueña de 2/3 partes de toda la riqueza del país. Activos financieros, no financieros, bonos, joyas, terrenos, casas, etcétera, empresas. Otro estudio, el Wealth Insight Report, lo que sugiere es que hace algunos años, por ejemplo, calcula que había 145,000 individuos en México con una riqueza neta superior a $1 millón. 145,000 individuos quiere decir que es apenas poco más del 0.1% de la población mexicana, un milésimo, poco más de un milésimo. Quizá junto con sus familias no son ni siquiera un centésimo de la población. Así pues, este grupo puede representar el 1% de la población que estamos hablando más rica del país.
Este 1%, según este reporte, concentraba en ese año 43% de la riqueza total del país. Nuevamente podemos ver que está peor distribuida la riqueza que el ingreso. Según nuestros cálculos anteriores que mencionamos, el 1% más rico del país obtenía de ingreso entre el 21 y el 25% de todo el ingreso nacional. Esta información sugiere que menos del 1% de la población es dueña del 43% de toda la riqueza del país. Esta sería la magnitud de la desigualdad de acuerdo a estas cifras. Así pues, la desigualdad que hay en México, de acuerdo a distintas cifras, es bastante más alta de lo que pensábamos. Está bastante concentrado e incluso dentro de la parte más alta de la distribución hay una enorme heterogeneidad. La desigualdad en la distribución de la riqueza y del capital contribuye después a la desigualdad del ingreso. Esto es a tal grado tan desigual que nos lleva a tener, de los países para los cuales se cuenta con cifras oficiales relativamente confiables, los mayores niveles de concentración en la parte más alta de la distribución. Es por eso que México es un país considerado con una desigualdad extrema. Y a pesar de que, de acuerdo a las cifras oficiales, estamos en una desigualdad que nos pone dentro de los 25% de países más desiguales, cuando hacemos las correcciones correspondientes, de acuerdo a las distintas mediciones que se han mostrado en distintos segmentos de este curso, podemos entender que la desigualdad quizás sea mucho más importante de lo que pensábamos. Y de hecho, quizá México sea uno de los países más desiguales en el mundo. La evolución reciente de la riqueza de los multimillonarios mexicanos parece confirmar también este resultado. Así pues, la desigualdad en el país es no solo un problema muy serio, es un problema inercial, es un problema al cual quizá en los últimos años inclusive hemos tomado medidas que han tendido a acentuarla y exacerbarla. En ese sentido, si creemos que esta desigualdad contribuye a generar no solo problemas económicos y sociales, no solo puede contribuir a debilitar el mercado interno y a impedir, por lo tanto, el crecimiento de la economía, sino puede contribuir a la erosión social, a la desigualdad, a la marginación y, por lo tanto, ser un caldo de cultivo propicio para la inseguridad y la violencia, quizá es tiempo de hacer algo al respecto de la desigualdad en el país. En otro segmento hablaremos de otros tipos de desigualdad, como la desigualdad regional, la desigualdad de género y eventualmente hablaremos de temas asociados a cómo combatir y tratar de reducir la desigualdad en el país. Muchas gracias. ¿Alguien escucha algo? Ah, ya. Bueno, pues se puede poner peor, como pueden ver. Cuando se hace esta medición extraoficial, y digo extraoficial porque no la hacen las autoridades públicas sobre la riqueza de los más grandes magnates, pues nos damos cuenta de que la distribución, sobre todo en términos de acumulación de riqueza, nos habla de una desigualdad más profunda que la que revelan los datos oficiales, naturalmente. ¿Y esto a qué se debe? ¿Qué es lo que posibilita que los ricos puedan acumular tanto? A que no pagan impuestos, a que todas las políticas fiscales son para su beneficio, Exactamente. en que no tienen impuesto a las herencias, que también es algo importante para redistribuir ese ingreso que tienen. Muy bien, Carlos. Gerardo Esquivel le pone un nombre a todas esas cosas, a todas esas posibilidades. ¿Cómo le llama? A ver, Villavicencio, si nos puedes decir. Es lo que define como captura del Estado, ¿no? Exactamente, captura política. ¿Puedes ampliarnos más y decirnos concretamente qué es la captura política? Sí, bueno, la lectura habla de que esta captura política hace que que las personas con gran capital tienden a influir demasiado en las decisiones políticas y económicas, por lo que se hace esa brecha de desigualdad aún más grande. Exactamente. Y sobre todo, entre más de libre mercado se hace, se identifica una economía o se identifica un país, mayor es la probabilidad de captura política. Entre más pequeño se vuelve el Estado, mayor es la probabilidad de que exista esta captura política. En el caso de México, es curioso hacer notar que
el Estado siempre ha estado capturado por algunas élites, más bien es una cuestión de ver en qué periodo histórico nos encontramos para ver quién captura el Estado. La captura política actualmente pues, está en manos de los empresarios. Durante los años 70 y 80 estaba en la cúpula del partido dominante y en los amigos del presidente. Y bueno, veremos tal vez que en el futuro quien capture al Estado pues puede ser otro grupo. Manuel, que ya te debo la participación desde hace un buen rato. Dinos. Gracias, ahí me veo, ¿verdad? Yo quería hacer bueno, es que a mí me gustan mucho estos temas, entonces nada más, de hecho, yo quería participar en el segmento anterior donde habla justamente Gerardo Esquivel del trabajo del Castillo, sobre que el texto, por si lo quieren checar, se llama Tomás Piketty para México, y aclarar como esta fuente de que al final de cuentas mucho del marco teórico de Esquivel viene de Piketty, y para quienes gusten, pues sabemos está el Capital en el siglo XXI y acaba de salir el nuevo, que es Capital e Ideología, donde vemos que Piketty en el siglo XXI sí está muy casado con esta idea del estado de bienestar, que es la que pone Esquivel para México, ¿no? Que es la añoranza también de Piketty de volver a ese estado de bienestar, pero luego en su nuevo estudio Capital e Ideología, donde ya tiene un marco histórico más grueso, más, y sobre todo marco histórico, porque todos los datos, como ahorita hemos estado viendo, están en el Capital en el siglo XXI, sobre desigualdad. Y ahí empieza a haber un cambio en cuanto a lo que decía Carlos, o sea, el impuesto a la herencia, antes nada más era un impuesto del 3% a los más ricos, y ahora ahora proponen una tasa de la herencia hasta el 90%, con una base, ahí pone el esquema de impuestos, ¿no? Pero bueno, así como también lo que decía Esquivel era justo también lo que quería decirles, que les quería pasar un atlas de movilidad social que lo hace el SEI, aquí por el chat, digo, para que le interesen estos temas, sobre movilidad social por regiones, justamente. No sé, porque tomé ese curso y no alcanza a ir hasta allá. Este acaba de salir hace un mes máximo. Así que para quien lo quiera checar, y así, adelante. Y yo creo que ya para poder dejar hablar a mi compañero Yari, creo que quería hablar. Okay. Muchas gracias, Manuel, una muy buena aportación. Genial hablar también del trabajo de Piketty. Cuando salió El Capital, pues hubo mucha expectativa, porque justamente es es la obra más grande que se ha hecho en términos de análisis histórico y estadístico respecto a la evolución de las grandes riquezas en el mundo y las implicaciones de la desigualdad para distintos países. Y de las partes más interesantes que tiene Piketty es distinguir en qué momentos históricos ha habido mayor acumulación de riqueza, mayor pérdida y mayor tendencia a la desigualdad. Y él habla, por ejemplo, del periodo entre guerras, que es uno donde existe destrucción de riquezas, que es donde podríamos pensar que existe también mayor igualdad en el mundo, pero no es el caso. Más bien se revierte la tendencia y comienza a haber, debido a procesos inflacionarios, concentración de riqueza en países industriales que estaban levantándose tanto en Europa como en Estados Unidos desde la crisis de la guerra. Se potencia después de la Segunda Guerra Mundial y después viene con la introducción del estado de bienestar una especie de alivio en términos de disminución de la desigualdad. Y bueno, después la crisis de los años 80 hace que vuelva a aparecer esta tendencia de crecimiento de la desigualdad. Está muy interesante, al menos El Capital del siglo XXI, es una obra muy amplia, y su aportación estadística pues justamente es hacer una medición histórica de los procesos de concentración de riqueza y de fenómenos de desigualdad. Y Yari, adelante. Sí, yo quería comentar que me gustó mucho que Esquivel habla de que en México, bueno, de que en México existe esta captura por parte de las élites en cuanto a cómo se hacen las leyes y cómo opera el país económicamente, de esto que muchas veces se menciona como el capitalismo de cuates, pero me gusta que al mismo tiempo también deja ver que esto responde a un problema sistémico, porque, o sea, Estados Unidos, por ejemplo, sigue siendo la primera o segunda economía a nivel internacional y al final sigue manejando unos niveles de desigualdad muy similares a México, ¿no? Y me gusta que en realidad a la hora de agarrar los últimos 20 años, pues deja ver que uno de los grandes problemas es esta hiperfinancialización de la economía, ¿no? Y de cómo hay mucho dinero en la especulación y ese dinero no le llega más que al 1% más rico de la población, ¿no? Que justo es el que más ha visto multiplicada su
sus ganancias, ¿no? Así que también te deja como con el sabor de, sí, en México está este capitalismo de cuates que muchos mencionan, pero el capitalismo es capitalismo de cuates, esté donde esté. Sí, sí, sí. Sí, el capitalismo de cuates en México tiene una dimensión también insospechada. Hablaba de él, si mal no recuerdo, Edgardo Buscaglia, que él más bien se dedica a hacer investigaciones sobre seguridad pública. Pero bueno, un punto donde entroncan Buscaglia y Esquivel es la percepción de que los altos niveles de desigualdad contribuyen a altos niveles de delincuencia y sobre todo a la aparición de nuevas células de delincuencia organizada. Y justamente tiene que ver, si lo viéramos desde el punto de vista de Esquivel, es que los amigos que se benefician de las políticas regresivas, en términos de aquellas que acrecentan la igualdad, pues ya no solamente provienen del sector formal de la economía, sino también de la economía criminal. Si ya de por sí es peligroso que el amiguismo merma la capacidad del Estado para poder cumplir con su función, que es disminuir o erradicar o contener las ineficiencias del mercado, que lo hagan por fuera de la ley para objetivos que son completamente apolíticos, pero que son también objetivos económicos, es todavía más grave. Bueno, tuvimos un bonito ejemplo de ese fenómeno esta semana con la detención de Salvador Cienfuegos, a quien se le había comisionado encabezar la guerra contra el narco durante el sexenio de Calderón, y resulta que desde hace más de 10 años lleva protegiendo a cárteles del narcotráfico. Pues también hay una captura política, un fenómeno de captura política ahí perpetrado por un grupo del crimen organizado, que también tiene un historial muy largo en términos de vinculación entre figuras, entre una figura del Estado encargada de la prevención de la seguridad pública. Entonces sí, es un fenómeno muy importante y muy peligroso. Ya para cerrar, les comento que hay otros dos videos que no les voy a poner aquí porque todavía duran media hora entre los dos, entonces les voy a compartir la lista de reproducción que creé para analizar en esta clase. No son todos los videos del curso, yo más bien les invito a que si ven el curso en México X abierto lo tomen. Pero bueno, esos videos los escogí porque tienen que ver directamente con lo que estamos viendo, con la lectura. Y los últimos dos que faltarían, pues uno habla sobre las desigualdades regionales y el otro sobre el impacto de la desigualdad de género en la desigualdad económica. Y ya para cerrar, vamos a hacer una recapitulación muy breve de las 5 políticas que propone Gerardo Esquivel para corregir el problema de la desigualdad y que viene en la lectura de Oxfam. ¿Quién nos menciona la primera? ¿Quién nos habla sobre la creación de un auténtico Estado social? A mí me gustaría participar, profesor. Adelante, María. Cuando habla de la creación de un Estado social, Esquivel especifica que debería enfocarse la apertura de un Estado que vea más por los beneficios individuales, por satisfacer esas garantías en los derechos básicos o esenciales de los ciudadanos, como la salud, la educación, el buen trabajo y todo eso. Se trata de un Estado que ya no se preocupa por procurar, sino de garantizar el acceso a derechos y al bienestar social. Y en ese sentido no le preocupa el bienestar individual, como sería un clásico Estado liberal, sino le preocupa el bienestar de la comunidad. Muy bien. ¿A qué se refiere cuando habla de política fiscal más progresiva? ¿Yo puedo participar, profe? Adelante, Bernardo. Bueno, a implementación de tasas de interés, bueno, de impuestos más bien, más altas respecto a la población que más tiene para para tener una cobertura acerca de ellas, pero no tantas para no afectar a otros sectores. Exactamente. Con progresivo nos vamos a referir justamente, ya lo decía en términos coloquiales, que los que tienen más paguen más. Y en ese sentido, una propuesta puede ser tasas del impuesto sobre la renta diferenciadas dependiendo del decil al que se cobra. Otra es pues, justamente impuestos sobre el capital financiero, sobre los rendimientos de las inversiones
impuestos sobre las herencias, que también no es lo mismo que a nosotros, nuestros abuelitos nos hereden algo, con que Carlos Slim le vaya a pasar a sus hijos su fortuna. Y también conforme es el volumen de la riqueza, deben tomarse en cuenta tasas específicas. El IVA es un impuesto regresivo en el sentido de que como es un impuesto a todo tipo de productos, en ocasiones afecta más a las familias que tienen menores ingresos porque no pueden evitar pagar este impuesto sin importar que tengan niveles de ingreso muy pequeños. Entonces, una política progresiva se refiere a que justamente procurar que paguen más aquellos que tienen más. ¿A qué se refiere con gasto mejor focalizado? Se refiere a, o sea, que esté, o sea, mejor encaminado hacia la salud, la educación y servicios. Sí, quiere decir que, bueno, no comenta la lectura, pero también podemos ver que sea un gasto, primero, que atienda a necesidades apremiantes de la sociedad, y vamos a ver cómo se hace esta definición más adelante en otra unidad. También que sea una administración eficiente del gasto público, es decir, que podamos medir los efectos de estos gastos y que puedan que puedan ser mejorados a través de los resultados. Es decir, que sea un gasto sujeto a evaluación de desempeño y que sea un gasto sujeto a la identificación de necesidades prioritarias. Y esta identificación, pues, tiene que se ha redituado anteriormente en programas como Prospera, actualmente Salud para el Bienestar, programas de impulso económico en la frontera norte, es decir, básicamente son los programas que sustentan el gasto en desarrollo social, en educación, inversión también en mejoramiento de la calidad de vida, acceso a la salud. Va muy ligado con la aparición del Estado social. ¿A qué se refiere con política salarial y laboral? En buscar aumentar el salario de los empleados, porque menciona que el actual salario no garantiza que puedan obtener la canasta básica y hace que las personas vivan en malas condiciones. Exactamente, a incrementar el salario mínimo, pero también a garantizar mayores prestaciones laborales. La gran tragedia del salario mínimo es que se mantiene contenido porque hay un postulado teórico que sugiere que los incrementos al salario son inflacionarios. No ha sido posible, más bien, ya ha sido posible demostrar que esta vinculación no necesariamente es cierta, lo cual elimina el pretexto para no subir los salarios mínimos. Pero tal vez en etapas anteriores de nuestra historia, sí hubo una contribución sencillamente por un traslado del incremento de precios, pero que no venía del salario mínimo, sino venía de una mayor cantidad de gasto en términos de la economía. Y no solo consumo, consumo de bienes de primera necesidad, sino también consumo productivo. Es decir, son otros mecanismos. Y finalmente, ¿a qué se refiere con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas? A hacer públicas las declaraciones fiscales para que de cierto modo también se combata la corrupción. Exactamente. Fundamentalmente a saber cómo se gasta, quién gasta, y esto tiene dos posibles vertientes. Primero, hacer al gobierno responsable de su gasto público y poder rastrear quiénes son los individuos que están vinculados con el ejercicio de esos gastos y poderlos sancionar en el momento en el que cometan irregularidades por actos de corrupción. Y la segunda es precisamente contar con más información acerca de la distribución de las grandes fortunas. Y un poco esto está relacionado con lo que comentaba acerca del secreto fiscal Gerardo Esquivel, cuando los investigadores pues tratan de hacer mejores análisis sobre la desigualdad y no pueden, porque no pueden conocer el nivel de riqueza que tiene el 10% más alto de la población. Y esta información nos podría permitir ser más eficientes al momento de perseguir actos de corrupción y de captura política. Por ejemplo, la unidad de inteligencia financiera, que es la que opera o es la que tiene conocimiento de todos estos datos que no son públicos acerca del nivel de las grandes riquezas, utiliza esta información como instrumento para poder detectar flujos irregulares
de dinero por parte de privados hacia servidores públicos. E incluso fuera también de la esfera de lo público, permite tener cierto control sobre los flujos monetarios que podrían indicar la ocurrencia de intercambios financieros con el sector del crimen organizado. Pues bueno, estas son las 5 políticas que propone Gerardo Esquivel para abatir la desigualdad. Y es importante abatirla justamente para poder garantizar que el papel del Estado en la economía permite justamente abatir las ineficiencias del mercado y contribuir positivamente al mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de todas las personas. Hasta ahí nos quedamos esta sesión. Muchas gracias por hoy. El próximo miércoles vamos a hacer una simulación de Cámara de Diputados para analizar la lectura que sigue y les dejo instrucciones en el CEA. Que tengan bonito día. Gracias. Gracias, profe, igualmente. Nos vemos el miércoles. Bye, prof.